Mateo capítulo 28. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó? ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó? Aquí en Mateo capítulo 28, desde el 18 hasta el versículo 20, vemos este texto que comúnmente se le conoce como la Gran Comisión, donde nos dice el versículo, empezando el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Ahora, hay que entender un poquito de lo que ha ocurrido en los días anteriores. O sea, Jesús ha sido crucificado. Pero en capítulo 28, Jesús ha resucitado. Entonces, cuando Él está siendo juzgado, vemos que los apóstoles, los discípulos, pues le abandonaron. O sea, ellos huyeron por sus vidas. Y entonces Jesús resucita en el capítulo 28 y los discípulos y los apóstoles están escuchando y en algunos casos pues le están viendo resucitado. Y entonces están maravillados. Pero aquí nos dice, podéis notar, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿vale? Aún hay algunos que están dudando porque saben que murió, saben que fue crucificado, pero ha resucitado. Entonces aquí hay un grupo que incluye los 11 y lo más probable es que haya más personas allí y hay algunas de las que están allí que están dudando. Y entonces vemos cómo Jesús, Él toma una posición donde pueda dirigirse a todo el grupo. Y Él, vemos su cuidado de sus seguidores, porque Él se acercó a ellos, les habló, diciendo. O sea, aquí vemos como Jesús aún está en esta situación donde tiene que consolar a sus discípulos. Ellos han sufrido, ellos se avergüenzan de cómo han reaccionado. Porque ellos, antes de que Jesús fuese traicionado, pues ellos decían que estaban dispuestos a seguirle a donde fuera. Pero en el momento de la verdad huyen. Entonces están avergonzados y Jesús les tiene que consolar. Y Jesús restaura su relación con ellos. Y las siguientes palabras dejan atrás el fracaso de los discípulos. Ellos no hablan, sino que su función es escuchar y entender y obedecer a este mandato que Jesús les presenta. Y este mensaje que nos da aquí en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, no es solamente para los discípulos que estaban ahí presentes, no solamente es para los apóstoles que estaban allí, sino para todos los discípulos de Cristo, para todos los seguidores de Cristo. Y a medida que el número de los discípulos incremente, se expandirá a todas las naciones. Porque aquí vemos como Jesús, Él encomienda a sus seguidores a la misión que Él les ha encomendado de hacer discípulos. Ahora, a través de este texto, la palabra todo domina. Porque vincula el texto, vincula los versículos. Por ejemplo, en versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O en versículo 19, que hay que ir a todas las naciones.
Versículo 20, todas las cosas que os he mandado, eso es lo que deben de guardar y enseñar. Y aún en versículo 20 dice que yo estoy con vosotros todos los días. Ese término todo, ¿no? Vincula todo el texto para darnos cuenta de la autoridad de Jesús. Y así es como empieza, en versículo 18, resaltando su autoridad. Él se acerca para consolar a sus discípulos, les trata de una manera personal, pero deja atrás su fracaso y les encomienda. Pero antes de encomendarles, antes de darles su misión, Él se asegura que ellos sepan que Él tiene la autoridad para hacerlo. Y porque Él está con ellos, Él les da autoridad para llevar su mensaje a todo el mundo, a todas las naciones. Ahora, por eso en versículo 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese término ahí traducido potestad se refiere a autoridad. O sea, Jesús tiene toda autoridad. Ahora sabemos que Jesús es Dios, entonces Él ya tenía toda la autoridad. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque aquí en Mateo ya ha destacado la autoridad de Jesús. Porque en Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Jesús, al ser divino, comunica la palabra y enseña con autoridad. También en Mateo 10, versículo 1, vemos que Él demuestra que Él tiene poder, tiene autoridad para echar fuera a los espíritus inmundos y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es en Mateo 10, versículo 1. Entonces, Jesús ya tenía autoridad. Entonces, no debemos de pensar que Jesús incrementó autoridad después de su resurrección. Porque aún también en Mateo 24, versículo 35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Vale? Entonces, Él identifica que Él tiene autoridad y sus palabras son divinas. Al igual que Dios Padre, cuando Él dice algo, ocurre, las palabras de Jesús son igual, porque son palabras divinas. Sus palabras no pasan, Él tiene autoridad. Él tiene autoridad para perdonar pecados. En Mateo 9, versículo 6, Él lo demuestra al sanar a un paralítico y el perdonarle los pecados. Ahí en Mateo 9, versículo 6. Entonces, no es que la autoridad de Jesús viene a ser total, sino está hablando de la esfera, entonces el lugar donde Él ejerce su autoridad. Ahora, lo que hay que también entender es que Satanás le ofrece autoridad a Jesús. Si recordáis, durante la tentación, ahí en Mateo 4, en versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ahí Satanás le ofrece gobernar sobre los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero Jesús, por su obediencia, porque Él obedeció a Dios Padre, Él entregó su vida, Él venció a Satanás, Él venció el poder de la muerte, Él venció el reino de las tinieblas. Pues entonces, Él en su sumisión, en su obediencia a la voluntad de Dios Padre, Él tiene más de lo que Satanás podía ofrecer. Y entonces ahora ejerce autoridad en el cielo y la tierra. O sea, Él ejerce autoridad en el universo completo. Y su autoridad le ha sido dada por Dios. Por eso nos dice aquí, Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada. ¿Quién le da esa potestad, esa autoridad? Dios Padre le da esa potestad, le da esa autoridad. Y es obvio que Dios Padre está exento de la autoridad de Dios Hijo, porque nos dice 1 Corintios 15,
versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Vale? Eso es 1 Corintios 15, versículo 27. Entonces, Dios Padre le da autoridad y Dios Padre es exento de la autoridad de Dios Hijo. Pero es que Jesús es quien media la autoridad de Dios. Y Él ejerce esta autoridad dada por Dios que vindica su humildad. Por eso Él es exaltado. Cuando Él se humilla al hacerse hombre, al morir en la cruz por nosotros, Él es exaltado. Por eso en Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es Filipenses 2, ahora versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del versículo 5 hasta el versículo 11. Entonces vemos como Jesús se humilla y porque obedece por completo a Dios Padre, Él es exaltado hasta lo sumo. Entonces, por eso aquí vemos que Él recibe esta potestad. Nos dice aquí Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo cual, este versículo hace referencia a la profecía del profeta Daniel, porque en Daniel 7, del 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, del 13 al 14. Entonces vemos aquí como Jesús recibe esta autoridad. Y por ello Jesús aquí resalta su autoridad antes de dar el mandato, porque sin poder el mandato no valdría. Sin poder los discípulos no tendrían la habilidad de llevar a cabo la misión. Y es que el seguidor de Jesús debe responder con humildad y sumisión ante su Señor. El seguidor de Jesús está obligado a obedecer, y la actitud debe de ser sincera humildad. Jesús tiene la autoridad para mandar y el poder para capacitar. Y por ello Él puede mandar lo que continúan. En versículo 19. Eso es Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús tiene toda la autoridad. Y por ello, Él puede dar órdenes. Y sus discípulos deben de ir. ¿Qué es lo que deben de hacer? Hacer más discípulos. Justamente, discípulos es el único verbo en este texto que es un imperativo, es un mandato, hacer discípulos. Y eso conlleva, hay que ir a alcanzarles. O sea, para hacer a alguien discípulo le tienes que comunicar el Evangelio, tienen que creer el Evangelio. Y tienen que someterse al Evangelio, obedecer el Evangelio y tienen que ponerlo en práctica. Entonces, por eso hay que ir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no solamente en el lugar donde estamos, sino que tenemos que ir a otros lugares para comunicar el Evangelio. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en versículo 20, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Entonces, aquí el texto resalta el hacer discípulos. No es suficiente solamente anunciar el Evangelio. Es necesario que las personas respondan al mensaje con dedicación. Y el énfasis principal está en hacer discípulos, pero ir, bautizar y enseñar contienen obligación. Es algo que hay que hacer. No solamente hay que anunciar el Evangelio, sino hay que ir, hay que bautizarles, aquellos que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador, como ese símbolo de iniciación. Hay que bautizarles y hay que enseñarles las enseñanzas de Jesús. Y aquí presenta el deber por su conexión con el discipulado. Ahora, este no es el único texto que resalta esta estrategia de la misión, porque tenemos en Lucas 24, del versículo 45 al 48, dice: entonces les abrió el entendimiento. O sea, Jesús está enseñando, dice, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Vale? Entonces, los seguidores de Jesús, que son discípulos, o sea, la persona que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador es seguidor de Jesús, por ello se identifica como discípulo de Jesús, debe de comunicar el Evangelio de Jesús, el mensaje que Jesús les ha enseñado y les ha mandado a proclamar. Eso en Juan 20, versículo 21 también dice: Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Vale? Entonces los discípulos deben de ir y evangelizar. En Hechos 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Vale? Entonces, los seguidores de Jesús deben de ser testigos, deben de anunciar las buenas nuevas de Jesús, deben de testificar y hacer discípulos. Pero tienen que ir, para poder hacer discípulos tienen que salir, hacer discípulos, y tienen que bautizarles y enseñarles la palabra de Dios. Y es que un discípulo de Cristo describe a una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y que vive en continua obediencia, en un continuo aprendizaje de las enseñanzas de Jesús. Por eso nos dice Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Vale? Un discípulo es alguien que permanece, que obedece, que pone en práctica, que continúa en este aprendizaje de la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y es que un discípulo es alguien que escucha, alguien que entiende, alguien que obedece las enseñanzas de Jesús. Un discípulo ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y se somete, sea lo que sea, a lo que Él le demande, lo que Él requiera de Él. Y es que un discípulo verdaderamente desea adorar, desea honrar, desea obedecer a aquel que le ha redimido. Aquellos que se convierten en discípulos de Cristo vienen a ser instrumentos para hacer más discípulos, porque es necesario alcanzar el mundo. Por eso nos dice aquí Mateo 28:19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ahí incluye a todas las gentes, sin excluir a nadie. Todos necesitan el Evangelio. Hay que ir a todas las naciones. Entonces, indicando que cada uno de nosotros debe poner de su parte para intentar alcanzar a todas las naciones. Y sí, muchas veces las naciones vienen a nosotros, ¿no? Tenemos diferentes personas de diferentes nacionalidades vienen a nosotros, pero debemos alcanzar a los que están a nuestro alrededor y buscar a otras personas también para llevarles el Evangelio, para que conozcan a Jesús y sean sus discípulos. Es que la meta de los seguidores de Jesús es hacer discípulos de todos los hombres en cualquier lugar sin distinción. Tenemos que ir
y no pensar que todos van a venir a nosotros. Tenemos que presentar el Evangelio con fidelidad. Y recordar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Como nos dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es Romanos 1:16. Entonces, hemos sido encomendados esta misión de anunciar el Evangelio a todos, y por ello debemos de recordar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No debemos de añadir nada al Evangelio, debemos de comunicar el Evangelio con fidelidad, y Dios obra el cambio. Es que la proclamación del Evangelio resultará en arrepentimiento y fe. Y la respuesta positiva a ser discípulo lleva al bautismo y a la instrucción. Aquellos que toman el paso de ser discípulos son bautizados y son instruidos. Y es que el bautismo, por inmersión, es una identificación externa con Cristo por la fe. Es identificarnos en su muerte y su resurrección. Es una declaración, la validez de la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo como la única forma aprobada por Dios para establecer justicia ante Él. Es un testimonio del cambio que ha ocurrido en el creyente al poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Es un testimonio público de pertenecer a Cristo. El bautismo no te salva. Él lo que hace es te identifica con Jesús. Es un testimonio público de que perteneces a Jesucristo. Y muestra su misión bajo el poder y el señorío de Cristo. El acto del bautismo significa muerte a la vieja vida, donde somos sepultados con Él, y resurrección a la vida nueva en unión con Cristo. Esa identificación es con el poder salvador de Dios, es identificación con la purificación de los pecados. Y por ello aquí nos dice Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podéis notar cómo menciona la Trinidad. Muestra la unidad del creyente con Dios. Pero entonces también en versículo 20 menciona que hay que instruir a estos discípulos, ¿no? Aquellos que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador, ellos se van a identificar por medio del bautismo y hay que instruirles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hasta este punto, Jesús es el que ha estado enseñando. Pero ahora es la responsabilidad de sus seguidores, o sea, de sus discípulos, de enseñar, de comunicar la palabra de Dios. Es necesario enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y la autoridad no viene de los discípulos mismos, viene de Jesús. Por eso ya nos ha resaltado el versículo 18, Él tiene la autoridad para encomendar esta misión. Entonces, los discípulos, o sea, los seguidores de Jesús, no deben de enseñar sus propias ideas, sino los mandamientos de Jesús. Deben de comunicar toda la palabra de Dios, porque Jesús enseñó y expandió la palabra de Dios. Y es que un discípulo de Cristo siempre está en un proceso de crecimiento. La comunidad de creyentes está en una variedad de etapas de desarrollo espiritual y por eso hay que ir enseñándoles. Y es una enseñanza continua, porque es un aprendizaje continuo. O sea, el bautismo no es una graduación, sino una muestra pública de un inicio en la comunidad de creyentes. Nuestra instrucción espiritual nunca termina en este mundo, siempre estamos aprendiendo. Y por ello el enfoque está en la enseñanza de Jesús, continuar enseñando su palabra. Y las enseñanzas de Jesús tienen autoridad y no fallan.
Porque como nos dice Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo cual nos recuerda a la autoridad que tiene Dios Padre. Y en el Antiguo Testamento nos dice en Deuteronomio 7:11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Eso es Deuteronomio 7:11, y vemos que Jesús se asocia con Yahweh al decir, enséñales que guarden mis palabras, ¿no? Deben de guardar mis mandamientos. Y es que las palabras de Jesús nunca serán anticuadas, nunca serán innecesarias o falsas, y no se van a reemplazar, porque su palabra es divina. Y todo lo que Jesús ha mandado ocurrirá hasta el fin del mundo. Y es que la misión de la Iglesia no está en solo guiar otros a los pies de Cristo, sino también a enseñarles. O sea, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que enseñar los mandamientos de Jesús. Y la enseñanza no queda en la teoría, hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica. Por eso Jesús dice en Mateo 7, del 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto es Mateo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Eso es Mateo 7, del 24 al 27, donde nos menciona la importancia de no solamente escuchar y quizás aprender los mandamientos, sino hay que ponerlos en práctica. Hay que vivir de acuerdo a ellos. Hay que obedecer los mandamientos porque el creyente obedece, como nos dice Hebreos 5:9. Cuando dice, hablando de Jesús, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Son los creyentes. Y es que cada generación de creyentes debe de pasar a las siguientes generaciones la verdad que han recibido. Con fidelidad. Es necesario asegurarse que las siguientes generaciones también tengan contacto con la enseñanza de Jesús. Si fracasamos de hacer discípulos, de bautizar y de enseñar, estamos fracasando como discípulos de Jesús. Y entonces, algo que es interesante, porque aquí Jesús termina no con un mandato, sino con una promesa. Porque esta misión no es fácil. Por ello Jesús termina con la promesa de su presencia. Es que Jesús capacita a sus seguidores para cumplir su deber. Esta tarea abrumadora de ir a todas las naciones y hacer discípulos, la podemos llevar a cabo porque Cristo está con nosotros. O sea, Cristo promete su presencia divina para tener éxito. Sin Cristo no hay éxito. Y entonces Él, incluso cuando Él se va, Él nos manda el Espíritu Santo, que nos capacita, que nos da el poder, la habilidad y la fuerza. Y es el Espíritu de Cristo. Nos menciona en Romanos 8:9, donde asemeja al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, y Él es quien mora dentro de nosotros. Nos dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces ahí está asemejando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, quien viene a morar dentro de nosotros y nos capacita. Él está con nosotros. Y lo bueno es que no es una promesa condicional. No depende de nuestra obediencia a la gran comisión. Cristo está con nosotros. El Evangelio empieza y termina con Emmanuel. Porque en Mateo 1:23, citando la profecía de Isaías, dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es Mateo 1:23. Es que el Emmanuel estará con nosotros siempre. La promesa no está solo en el horizonte, ahí a lo lejos, sino que está con nosotros.
en cada día en que vivimos. Cristo está continuamente con nosotros. El creyente tiene la seguridad de que Cristo está con él. Es que el creyente tiene asegurada la capacidad de cumplir su misión porque Cristo está con él. El Evangelio de Mateo no es un libro cerrado, porque aquí termina con la expectativa de una misión que continúa. Debemos de continuar expandiendo el Evangelio, haciendo discípulos, y para hacerlo tenemos que ir y tenemos que darles el Evangelio. Y cuando creen en Jesús como Señor y Salvador, hay que bautizarles. Pero no para ahí, tenemos que continuar enseñándoles para que cada discípulo haga más discípulos y para que se continúe de generación a generación comunicando el Evangelio de Jesucristo y haciendo más discípulos. ¿Qué de ti? ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te ha encomendado? Vamos a terminar en oración.